Claramente tenemos una lista larga. Jordi, Gonzalo, Toto, Jordi y Gonzalo son situaciones musculares. Toto es el tobillo, un esguince de tobillo. Yannick muscular, el otro día en Filadelfia. Tanto Baltasar como David. David ayer ya empezó a entrenar con nosotros, con el grupo. Hizo todo el entrenamiento. Hoy lo van a ver entrenar quizás apartado más que nada para bajarle un poco las cargas porque ayer entrenó muy bien. ¿Quién más me falta? ¿Alguien más? ¿Están esos? Bueno, no son pocos, ¿no? No, una enfermería. ¿Por cuánto tiempo? Y el tiempo, me encantaría tener la bola de cristal, Michelle. Claramente para el fin de semana no están. Después tenemos 2 semanas donde esperemos poder recuperar. ¿Eso se puede recuperar? Y algunos creemos que podemos recuperar. No soy médico, pero esperemos poder recuperarlo porque somos pocos y sobre todo esperemos que los que van a selecciones vengan sanos también. Aprovechando las elecciones y las eliminatorias que vienen la semana que entra, ¿cómo has visto el rol de Messi evolucionar tras 2 años con la selección? ¿Qué te voy a decir? Para nosotros, para los argentinos, ha sido impresionante, ¿no? Sobre todo yo desde un lugar, digamos, mi lugar primero como compañero durante tantos años en la selección y después como hincha de la selección, lo que he visto es no solamente una evolución en lo que es el juego, sino en su rol de líder dentro de la selección, que quizás se vio mucho más reflejado en estos últimos años, por suerte obteniendo los títulos que él buscó y buscamos durante mucho tiempo. Bueno, yo no los pude conseguir, pero él junto a otros chicos de nuestra generación, como Ángel, como Nico Tamendi, lo han podido hacer y creo que en eso mucho tiene que ver él. Javier, ayer Ángel Di María anunció que Vuelve a Central, sí. Sí, vuelve a Central. Me gustaría conocer tus impresiones al respecto y si te generó alguna desilusión el hecho de finalmente no poder verlo en Miami, que era un deseo que por lo menos desde afuera tenía mucha gente. Bueno, yo tengo amistad con él y tengo relación y sabía que no había ninguna posibilidad de que venga a Miami porque él quería volver a su casa. Ya era una decisión que la tenía tomada hace tiempo. Hay que entender que cuando pasás muchos años fuera de tu casa, lo normal es que quieras volver a tu lugar, a estar con los tuyos y sobre todo en el caso de él, de poder tener la posibilidad de volver a su club, donde todo empezó. Me alegro mucho por él porque sé que era el deseo de él. Yo lo sabía ya hacía un tiempo, por eso todo esto que salía de las posibilidades de venir acá, sabía que no había ningún tipo de posibilidad porque esa decisión ya estaba tomada no solamente por él, sino por la familia. Al final también hay que entender muchas veces que normalmente los jugadores cuando nos vamos afuera nos vamos solos, pero volvemos en familia y las decisiones ya se empiezan a tomar en el entorno familiar y bueno, sé que a él le hacía mucha ilusión poder terminar su carrera en Central, así que muy contento por él. ¿Pueden hablar de la importancia de ganar mañana y entrar en junio con una buena etapa? Sí, la importancia de ganar no solamente mañana, sino ganar todos los partidos, es la exigencia de este club por lo que se viene haciendo en los últimos años, por la exposición también que tiene. Y bueno, tratar sobre todo de hacer un buen partido, de reforzar las cosas buenas que hicimos el otro día contra Montreal y obviamente mejorar en los aspectos que tenemos que mejorar. Sabemos que nos vamos a enfrentar posiblemente a mi gusto el mejor equipo que juega en la MLS, no tengo dudas, con
con un entrenador que tiene muy claro lo que hace y que lo hace muy bien. Pero bueno, es un desafío importante para nosotros, tratar de neutralizar a Columbus, tratar de no permitirle hacer el juego que normalmente suele hacer y a partir de ahí poder sacarle la pelota, tratar de controlar el partido y hacer un buen partido que nos permita tener la posibilidad de ganarlo. Javier, te quiero preguntar por la acción del cuarto gol. Creo que hubo más de 30 toques o estuvo muy cerca. ¿Es lo que pretendes con el equipo, posesiones tan largas y tener paciencia para encontrar el espacio libre? Mira, no sé si lo hablé acá o lo hablamos en la charla con... Ya me pierdo porque a veces con la charla con la gente de Apple me pierdo. Pero claramente hablábamos de eso, ¿no? Que nosotros somos un equipo que no tenemos demasiados jugadores para correr al espacio. No tenemos demasiados jugadores para hacer un equipo directo. Está claro que las características de los jugadores que tenemos es más para atacar en bloque, para hacer posesiones largas, para jugar, para hacer un juego asociado. Y bueno, es lo que buscamos, a veces sale, a veces no. El otro día con Montreal era un partido en ese sentido difícil porque sabíamos que Montreal era un equipo que sobre todo basa su juego con este entrenador en su poderío físico. Hace emparejamientos en toda la cancha, entonces juega 1 contra 1 toda la cancha y muchas veces jugar contra un equipo así no es fácil, es incómodo y creo que en ese sentido entendimos lo que necesitábamos en el partido, tuvimos paciencia y sabíamos que a través de tener posesiones largas iba a haber muchas veces desajustes de ellos, porque al marcar al hombre a hombre, cuando puedes salir de tu marca hay un desajuste y no hay una ayuda. Y bueno, era lo que buscábamos. Quizás obviamente en el primer tiempo ellos con la energía, físicamente, digamos, los primeros minutos sabíamos que iba a costar más, ya en el segundo tiempo iba a haber más espacio por el desgaste normal del partido y creo que ahí es donde pudimos sacar más ventaja. Vimos Sí. 4 parejas de centrales el miércoles, si no me equivoco, por las lesiones Sí. y todo. Me imagino que me puedo equivocar, que seguramente la dupla va a ser la que terminó el partido mañana. ¿Cómo viste a esa dupla? ¿Cómo es esa parte de Peluca? No, lo vi bien como terminaron Maxi y David. También lo vi muy bien como entró Toto. Lamentablemente pasó lo que pasó, pero los 35 minutos que estuvo en cancha lo hizo muy bien. Y eso es un poco lo que alentamos a los chicos, a tratar de entender que todo el mundo es importante, que todo el mundo va a tener su momento y que hay que estar preparado para ese momento. Sé que normalmente cualquier jugador quiere jugar todos los partidos y muchas veces cuando no te toca ser un habitual, cuesta entenderlo, pero siempre trato de dar ese mensaje, estar preparado, porque no sabemos cuándo te vamos a necesitar y en el momento que te necesitemos está bueno que puedas aprovechar esa oportunidad y creo que bueno, así lo ha hecho Toto, lamentablemente por una lesión tuvo que salir, pero David y Maxi también estuvieron a la altura. Hablando de David, ¿han conversado con él sobre su préstamo, extenderlo? Obviamente ya se de junio. Es la misma situación de los refuerzos, es decir, yo como entrenador me preguntan y doy mi opinión de acuerdo a lo que creo que el equipo necesita. Después hay un área deportiva que decide y yo no pertenezco al área deportiva. Javier, hablando de eso, lo vimos a Pedro en el partido Sí. del miércoles, acabó contrato con la Lazio, es uno de los jugadores que te interesaría para que viniera a Inter Miami. No soy el que Director tiene deportivo. exactamente. Pero a ti personalmente imagino que Mira, la realidad es que te vuelvo a repetir, digamos, Pedro es un amigo, tuve la suerte de vivir muchos momentos con él, no está en sus planes venir para estos lados, pero la realidad es que quiero dejar bien en claro eso, que
no soy yo el que tiene que hablar de los fichajes. Demasiado tengo con lo mío. Bien, gracias. ¿Listo? Gracias, Javier. Muchas gracias.